Fahrenheit 451 mexicano. Este escrito fue creado originalmente el 9 de septiembre del 2005 como una simple tarea universitaria para el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Desde antaño, el hombre siempre ha intentado comunicarse con sus semejantes emitiendo sonidos, haciendo ademanes, creando figuras rupestres en las paredes de las cuevas, etc. El deseo de comunicar creció y por ende las múltiples formas de expresión, pero de todas estas formas de comunicación, la que más fuerza trascendental tuvo es el poder de la palabra escrita. La escritura no es sino la representación por medio de símbolos gráficos de ideas y o pensamientos del hombre, y al conjuntar un sinnúmero de ideas en varios escritos, se convierte en algo llamado libro, donde este último actúa como el guardián del conocimiento, en contra del intangible devorador de la sabiduría, que es el olvido. Por tanto, el libro es más que simples palabras, es el conocimiento del hombre, el cual plasma en escritura que trasciende al tiempo. Sin embargo, existe la vergonzosa actitud de hombres sin el espíritu intelectual que osa ignorar a la sabiduría e incluso su estupidez les lleva a destruirla. Ejemplos de esta estupidez están registrados en la madre vigía del tiempo, es decir, la historia. Hechos como la Inquisición, donde incineraron literalmente tanto al guardián del conocimiento, el libro o los textos, como de sus seguidores, los lectores e incluso a sus propios creadores, los escritores y autores de libros y documentos escritos. En forma parecida, en nuestro país, México, la paradójica situación de la ignorancia del hombre mexicano hacia la lectura solo puede ser contrarrestada con el conocimiento, el cual me atrevo a decir que debe ser fomentado por las mentes maestras en forma más imperante, pues es desalentador la actitud de las generaciones actuales ante la lectura, eso sin añadir la actual problemática política de la que emana gran parte del daño. Quizás esa ignorancia sea resultado del carácter de los mexicanos, que a su vez es un producto de las circunstancias sociales dominantes en nuestro país, con un carácter que, como dice Octavio Paz en Los hijos de la Malinche, atraemos y repelemos a la vez. Nuestro gran hermetismo bipolar hacia los libros es inversamente proporcional al esplendor derrochante de sabias palabras en libros hechos por propios mexicanos como el antes señalado, o como Carlos Fuentes y su controversial libro Aurora, Miguel Ruiz y su libro Los Cuatro Acuerdos, lleno de sabiduría espiritual, o el poeta tabasqueño y paisano mío, Carlos Pellicer, y sus incontables poemas, y muchos otros grandes literarios que ha engendrado esta gran nación llamada México. Pero debido a que hay que ser un pensador de juicio crítico, tenemos que ver la parte negativa para ver la luz, o viceversa, dependiendo del individuo. Y es que se dice que en México no se lee lo suficiente que debería leerse, mientras, por ejemplo, la población de Argentina o de Cuba se lee un promedio de 20 libros per cápita por placer y no por deber. En México se reduce a medio libro por año. Otras cifras, como las investigaciones de índices de lectura realizadas por la UNAM, muestran que se leen un libro al año 6 de cada 10 mexicanos. Hay algunos factores que afectan principalmente, como el tipo de lectura que se apetece. Las novelas, 36.2%, y los temas relacionados con la historia, 33.6%, aparecen como los tópicos favoritos de la lectura, mientras que los libros de cocina, 5.5%, enciclopedias, 7.4%, y de política, 8.4%, fueron los menos mencionados. Estos son solo algunos tipos de lectura que se mencionan, pero según otras fuentes se clasifican en general como 4. En primer lugar, la recreativa, que es aquella de entretenimiento y diversión, la cual es la que más auge de lectores tiene. Encontramos a la lectura basada en libros científicos y filosóficos no profundos, en segundo lugar, denominada lectura cultural. En tercer lugar, se encuentra la lectura especializada enfocada a la lectura de fuentes más específicas en un campo puramente científico.
Y por último, y sí la menos leída, es la perfección enfocada, como su nombre lo indica, a la perfección de la especialidad del campo científico. Se dice que la proporción de jóvenes entre 15 y 17 años no leyó ningún libro, es de 11.7% a nivel nacional y crece a 30% para el grupo de entre 18 y 22 años, mientras que un 36.6% es la población de 23 a 30 años la que no lee libros. Después de los 30, es muy factible que se deje la lectura. Además, las cifras señalan que hay una librería por cada 200,000 habitantes y en 10 años, por ejemplo, 4 de 10 librerías han cerrado a nivel nacional. Y se han hecho proyectos pro lectura, pero han sido en vano, como aquel en la Ciudad de México en el que la gente podía tomar libros a la entrada del metro y dejarlos a la salida. Fue lamentablemente un fracaso rotundo. A la gente no le gusta leer libros, o al menos a la mayoría. Y si lee periódicos es porque van viendo fotos. De hecho, los periódicos más exitosos son los que tienen poca información y muchas imágenes. Sin embargo, existen pensadores literarios que intentan invertir el proceso semi-robotizado y sin lectura consciente. Estos pensadores intentan combatir la ignorancia y apatía respecto a cualquier tipo de lectura, intentando impedir la casi quema de libros, como en aquella novela de ciencia ficción creada por Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Estos pensadores como Eduardo Robles nos dicen a menudo que la más sencilla y duradera forma de fomentar la lectura es convertir al niño y al joven en lector por placer y no por deber, haciendo de ella un hábito. Por mi parte, creo que en México se necesitan ver formas de enseñanza que fomente y mejoren nuestros hábitos de lectura. Cualquiera puede leer, pero obtener información trascendental y saber cómo sacarle provecho es lo que verdaderamente tiene valor. Es todo un arte tanto el escribir como el leer. Yo, sin embargo, siempre me he enfocado a la imagen, al dibujo, pero sé que la escritura es igual a un grafismo, aunque sea menos llamativo para nuestra vista, pero no para nuestra comprensión e imaginación. México debería promover y crear tecnología que atraiga a la gente hacia la sabiduría, hacia la lectura. Tecnología que en nuestros tiempos es tan importante para las actividades laborales como profesionales y domésticas. Algunas de mis ideas en cuanto al uso de tecnología es, por ejemplo, que los propios videojuegos sean instructivos, sean de enseñanza o traigan bastante información de enseñanza sobre grandes acontecimientos, por ejemplo, en la historia. Algunos juegos, de hecho, lo hacen. Por ejemplo, hay aquellos juegos de estrategia, usualmente bélica, como lo han hecho ya algunas empresas extranjeras, sobre todo Estados Unidos. También crearon, por otra parte, se pueden crear canales de información cultural y científico o fomentar más canales de información cultural y científica, como lo han hecho algunos otros países, como es el caso propio de Estados Unidos, con canales como el History Channel, el Discovery Channel, la National Geographic, etc. En Japón, un ejemplo más del uso de técnicas que para algunas personas, sobre todo nuestros padres o personas de otras generaciones más viejas, es inservible, por así decirlo, son los cómics o historietas, también llamados mangas en japonés, en el cual existen grandes historias de ciencia ficción exaltando a muchachos a crear robotecnología, por ejemplo. Es decir, este tipo de historietas fomentan la
intelectualidad o el conocimiento en ciertos campos, por ejemplo, científicos, en este caso sobre la robotecnia. Todo depende del uso de la información. Los extranjeros están sabiendo manipular su tecnología en pro de la sabiduría, es decir, la sabiduría que crea más sabiduría. Nosotros no debemos ser la excepción.